¿Cómo hemos crecido? ¿Qué puntos básicos creemos que son los pilares de la organización, ¿no? Por intentar definir, por intentar concretar, porque es harto complicado, hay muchísimos elementos que ayudarían a entender un poco este crecimiento, ¿no? Pero por intentar concretar diríamos que en primer lugar las personas. Esto es un tema que de alguna manera es muy recurrente o un recurso fácil, pero les diría que en nuestro caso, con el crecimiento que hemos tenido, difícilmente, si no hubiera sido con el apoyo de la gente de la organización, con este equipo que decíamos con calidad humana, motivado, con mentalidad sólida, flexible, difícilmente podríamos estar donde hemos llegado hoy en día. Y sobre todo, yo diría, con un concepto, ¿no? Un concepto claro, somos una cadena, es evidente, pero una cadena con espíritu de boutique, ¿no? Yo creo que hemos hecho lo que los grandes modistas o los grandes diseñadores han hecho toda la vida. Tenían una tienda pues, en Madrid, en Barcelona, a lo mejor en Milán, en Londres, en París, etcétera, etcétera. Pero lo que fabricamos nosotros es básicamente una colección, pero debido a las economías de escala, pues de alguna manera somos capaces de llevarla a todas partes. Podríamos decir, un poco concluyendo, que hemos socializado la moda, ¿no? De alguna forma. Bien, esto puesto en una tienda con un elevado diseño, con un gran diseño, con poco producto, donde de alguna manera la compra sea una experiencia, ¿no? Nos alejamos de la tienda producto, es tienda colección, bien puesto y de alguna forma intentando que esta compra sea, digo, cómoda y que sea una experiencia. Bien, un target bien definido, lo tenemos claro, vestir a la mujer que quiere ir a la última tendencia de moda. Lo tenemos clarísimo. Hemos sido fieles a este target y esto quiere decir que cuando tenemos una tienda, por delante pasa mucha gente a la cual renunciamos a vender, como otras marcas que venden a hombre mayor, hombre joven, niño, mujer mayor, mujer joven, niña, niños pequeños, etcétera, etcétera. Nosotros, de alguna manera, somos fieles a este target y esto ha supuesto también que este target sea fiel a nuestra marca. Un poco nuestros estudios de mercado dicen que la gente cuando va a comprar a Mango, no va a tiendas o va a buscar tiendas, oportunidades, de alguna manera entra en Mango, sino que ya en buen porcentaje va dirigido a comprar en nuestra organización. Bien, por otro lado, yo diría otro elemento muy importante, tecnología propia. Todo esto, al final, significa lo que un poco concluiremos luego, ¿no? Logística, informática, procedimientos, etcétera, etcétera. Actualmente, en nuestra sede central, pues hay aproximadamente unas 200, 250 gente dedicada a informática, procedimientos, ¿no? En este sentido, entre ingenieros informáticos, programadores, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho que podamos desarrollar nuestros propios programas, etcétera. O sea, que tengamos cintura en este sentido. Porque al final, yo creo que el concepto, el diseño, etcétera, etcétera, se puede copiar en cualquier sitio del mundo, es evidente. Pero lo que te marca la pequeña diferencia, que creo es donde nosotros estamos actuando en este momento, precisamente es donde no te pueden copiar. ¿Y dónde no te pueden copiar? Las personas, la gente que trabaja contigo y, sobre todo, tus propios procedimientos, ¿no? Porque hoy en día todos estamos jugando en primera división, todos somos igual de buenos, para entendernos, porque si no ya no estaríamos en los mercados internacionales en primer nivel. Todos somos igual de buenos, pero todos hemos de buscar nuestra pequeña diferencia, porque si no podemos caer en competencias que al final, por volúmenes, pues de alguna manera nos veamos apartados, ¿no? Esto es como, no sé, estas carreras de caballos, ¿no? El Grand National, que al final se han de reunir 15 jueces para determinar de los dos caballos que pasaron, cuál fue el primero y cuál fue el segundo. Y al final, después de varias horas de discusión, aquel parece que puso el morro un poco el primero, ¿no? Bueno, el del primero gana todos los premios, pero del segundo, en principio, nadie se acuerda, ¿no? Con lo cual, yo diría que esto es importante. Ahí marca nuestra pequeña diferencia. Pensemos que hoy en día el precio de compra, yo diría que incluso el precio del kilómetro de transporte, todo esto viene dado, todos estamos pagando prácticamente lo mismo. La diferencia está en cómo gestionamos el negocio, en cómo lo movemos logísticamente, en cómo un poco aplicamos esta diferencia en procedimientos, ¿no?